palabra que el Señor me dio ahora es algo muy cerca de mi corazón, porque a través de los años, pues ya 40 y tantos años de caminar con el Señor y de ir aprendiendo poco a poquito, recibir su discipulado tan amoroso, tan tierno y a veces tan pues fuerte, porque a veces necesitamos el trato fuerte. Y el Señor se hace llamar el alfarero, el formador. Saben que mi abuelo vino de China. Todos saben, o los que no, pues mi abuelo paterno vino de China por allá por 1900. Y ahí platicando con las tías, ellos me han dicho que vinieron de la raza Han, que viene siendo una dinastía que existió, la segunda me parece, que fue la que dejó mucho fruto de todo tipo, intelectual, vaya, de todo. Pero entre todas las gracias que sucedieron en ese tiempo, que le llamaron, por cierto, la época dorada, una de las cosas hermosas que yo amo de eso es la porcelana. Y amo cuando la porcelana hace como una campanita y cosas así. Así es que hace un tiempito leí sobre el arte kintsugi y me encantó. Yo dije, lo voy a guardar. Y ¿saben esto? Lo tengo en mi iPad, fue en enero. Fue en enero que leí sobre el kintsugi, el arte de restaurar con oro y con resina. ¿Saben estas vasijas que el artista toma en sus manos y la restaura poco a poco, une los pedazos, deja lucir las cicatrices de las heridas que tuvo, de los rompimientos que hubo en su base, en su cuerpo? Así es que este es algo hermoso porque ilustra que nuestras cicatrices no deben avergonzarnos. Al contrario, debemos de sentirnos felices de que hayamos sido tratados, en este caso por nuestro alfarero, el formador, el sanador, el restaurador. Y es curioso, y no lo creo que sea una coincidencia. Sí existen ahora otra tecnología para crear vasijas, pero el arte del alfarero no ha cambiado desde los tiempos bíblicos. Hasta hoy vamos a Guadalajara, vamos a cualquier lugar de nuestro país, en el sur, donde se trabaja la talavera y piezas tan hermosas que crean allá. Vemos siempre la misma imagen. El hombre sentado dando vuelta a la rueda, donde en medio se encuentra la vasija, y pues la vasija está siendo formada. ¿Cuántos de ustedes han visitado una alfarería? Un alfarero. Mi esposo, su papá, tenía una alfarería. Así es que ¿cuántos de ustedes? ¿Saben una cosa? Dentro, en cuanto tú llegas a ese, cuando yo era niña, mi abuela me llevaba porque amaba tener en su jardín muchas flores y muchas macetas. Así es que cuando cada maceta se le iba pues remojando, desquebrajando, pues ella iba al alfarero y compraba más macetas. Pero desde que entrábamos, era un olor a fresco, como a limpio. Los que han entrado a esos talleres podrán en verdad descubrir que huele a limpio. El barro huele a limpio y se siente una frescura increíble. Y pues yo de niña podía ver las vasijas ya hechas, listas para entrar al horno, las tenían en unas repisas. Después también tenían otras donde ya estaban hasta pintadas y decoradas, y también había por ahí un rincón donde tiraban todos los, pues, ¿cómo les llamo?
¿cómo se llaman los guijarros de los jarros rotos? Tepalcate, mi amor, tú sí sabes. Saben que cada vez que yo leo esta escritura me conmueve mucho, porque yo soy un barro, un barro en manos del alfarero. Todos estamos siendo, y de nuevo a veces somos llevados ahí de cuando en cuando. Así es que ahorita quisiera que ustedes pongan por favor una imagen de la vasija kintsugi. A ver, nada más para no dejarlo pasar. Es un arte precioso. Miren, esta se ve hermosísima, pero no por haber sido rota pierde su belleza. Al contrario, resalta. Cada grieta, cada una de las fracturas que recibió, cuentan una historia de su vida. Cuentan un tiempo difícil, cuentan una enseñanza, cuentan una experiencia dolorosa, sí. Miren qué belleza. Y así nosotros debemos ser personas que no se avergüenzan de sus cicatrices, sino que las llevan como si fuesen un recuerdo viviente de lo que el Señor ha hecho en nosotros, de lo que el Señor ha dejado como su marca en nuestras vidas. En realidad, si no fuera por eso, seríamos vasijas, pues ahorita les voy a decir cuántos tipos de vasijas hay. Así es que ama tus cicatrices, porque cada una de ellas cuenta una historia y una enseñanza que jamás olvidarás. Yo jamás olvidaré las enseñanzas que el Señor me dejó cada vez que yo tuve que ir a la rueda del alfarero. Y esto nos ilustra perfectamente lo que la palabra del Señor nos enseña sobre la resiliencia, la gracia de soportar, de permanecer, esa gracia que solo Él nos puede dar. Y es la obra que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros, porque nos ama tanto. Somos su pueblo escogido, su pueblo amado. Y Él está haciendo una obra en nuestros corazones y perfeccionándonos cada día, ya que somos sus vasijas amadas. En 1 Corintios 6:20 dice, el amado apóstol Pablo nos dice, cuando Dios los levantó, en realidad los compró. Lo están poniendo. Y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y a agradar a Dios. El precio que pagó fue muy alto. Por eso deben consagrarse a Él en todo tiempo. Nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestras pasiones, el alma, que es la que más batalla para perdonar, para obedecer a Dios en todo. ¿Qué les parece si oramos? Espíritu Santo, dependemos de ti esta mañana y queremos que tú seas glorificado y que tu iglesia sea, Señor, ministrada. Señor, tu Espíritu Santo es lo único que necesitamos. Háblanos, tócanos, sánanos, restáuranos. Padre, dependemos de ti. Desciende con poder y restaura y respalda. Señor, cierro mi boca para lo que no debo hablar y que yo pueda hablar lo que tú quieres que hable. Bueno, entonces queda muy asentado que nuestra
caminar con Dios significa no solo la protección eterna, sino que significa formación. Lo que podemos, gracias, lo que podemos, en lo que podemos confiar, porque no queremos quedarnos tal cual somos. Cuando Él nos compró con un alto precio, con su sangre derramada, fue mucho lo que pagó por nosotros. Entonces merece toda honra, toda gloria, y que nosotros podamos rendirnos a Él con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y cuando pienso en el alfarero, me lleva directamente a Jeremías 18, verso 1 en adelante. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero. Allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija del barro que hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré hacer yo con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. No les quiero preguntar esto, pero lo tengo aquí. ¿Quiénes han estado en la rueda del alfarero? ¿Quiénes? Todos hemos estado ahí, porque ya no somos lo que fuimos, pero tampoco somos lo que debemos ser, hasta que Él termine su obra. Gracias a Dios que el encargado es Él. Gracias a Dios que Él es quien observa la vasija y sabe que requiere restauración, que requiere formación. Pero además me trae unos recuerdos muy hermosos, pues por lo que les conté de mi abuela. Así es que nunca me olvido de estos textos tan valiosos. Y de que aún, como les decía, ese oficio del alfarero siga siendo con las manos. Me parece una semblanza hermosísima de que así como el primer hombre, Adán, fue formado de barro por las propias manos de nuestro Dios, así ahora Él siga formando las vasijas con sus propias manos, cuando se enchuecan, cuando se rasgan, cuando se resisten a su obra. Vasijas de todo tipo. Así es que me encanta esa semblanza y me parece muy significativa. ¿No les parece a ustedes? En 2 de Timoteo 2:20 leemos esto. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Y así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Qué se requiere para ser un instrumento de honra? Estar limpios. Limpiarnos de esas cosas. Y dice, un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Yo conozco entre ustedes a muchos vasos de honra. Está hablando de la casa del Señor, del cuerpo de Cristo, donde hay vasos que cumplen diferentes propósitos y necesitamos ser útiles, y nos está llevando a cambios.
¿Cuáles son esos vasos de deshonra? Voy a tratar solo de unos cuantos. Eran esos depósitos de basura y de desperdicio que había en la cocina, donde parece que desde entonces practicaban lo de lo orgánico y lo no orgánico, pero había uno donde ponían todos los desperdicios de comida y lo que podían desechar para alimentar animalitos después. Así es que guardaban el desperdicio para los animalitos. Y estos vasos, pues después de ir y vaciarlos, había que estarlos limpiando, pero era a diario, así que, porque si no se limpiaban, atraían moscas. Y entendemos que las moscas, pues son un simbolismo en la Biblia como algo muy, muy sucio y muy feo. Dice que Beelzebú era el príncipe de las moscas. Así es que hay también vasos de ira que una vez restaurados se volvían a quebrar y los llevaban a restaurar de nuevo al alfarero y otra vez se volvían a quebrar. Después no resistían en el horno el fuego, no resistían el calor. Después de que el alfarero hacía todas las maneras posibles para que estos utensilios sirvieran, estos vasos de ira, después que no se usaban, después de que ya no servían, se iban y se aventaban en un lugar que le llamaban el campo del alfarero, porque había cerros y montones de estos vasos. Y esos dice que los leprosos los usaban para rascar sus llagas. Y fíjense algo muy significativo, Judas, que vendió y traicionó a Jesús por 30 monedas de plata, arrepentido, él fue y se las aventó a los fariseos y se sintió tan desdichado que aventó las monedas a los fariseos. Bueno, los fariseos con ese dinero compraron ese campo que se llama campo de Acéldama o campo de sangre. Y qué curioso, si podemos decirle curiosidad, que Judas, después de sentirse tan arrepentido, corrió a ese campo y ahí su cabeza cayó y se partió todo su cuerpo, se derramaron sus entrañas, dice la palabra en Hechos 1:19. Acéldama era una extensión de tierra originalmente destinada a la alfarería, porque esa tierra era roja, simbolismo de la sangre. Hay tanto que aprender de la palabra de Dios cuando nos ponemos a escudriñar, a leer, y no queremos solo cumplir con lo que ya leí hoy, sino tenemos esa hambre, ese anhelo por más, por descubrir, porque se nos revele Jesucristo. Descubrimos cosas preciosas. Nada en la palabra de Dios está escrito por casualidad, y toditito lo que está escrito se ha cumplido. Vamos a ver algo sobre los vasos de misericordia. En Romanos 9:23 dice, y para hacer notorias, fíjense, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo los judíos, sino también los gentiles. Entre nosotros hay muchos vasos de misericordia y puedo pensar en algunos rápidamente. La palabra que fueron llamados por Dios, la palabra llamar significa no solo decir, hey, ven, sígueme. No, la palabra llamar significa llamar a hombres por su nombre. Por su nombre.
porque les asigna esta función. Fíjense, ahorita voy a decirles cuáles son los vasos de honra, pero esos se quedaban en las casas y se quedaban en el templo. Pero los vasos de misericordia se ponían en las esquinas, en los cruceros, en las plazas y a veces en los ámbitos difíciles, en los ambientes pesados donde había quizá violencia, quizá había allí pues carencias en la población en cuanto a su educación, en cuanto a que eran quizá ex convictos o quizá, no sabemos, pero en los lugares más difíciles ahí son puestos estos vasos de misericordia. Dios te llamó como un vaso de misericordia para ponerte en las plazas donde hay tanto hombre y mujer desarrapados, necesitados, hambrientos del amor de Dios. Dios te llamó. Quizá alguno de ustedes que se dedican a esos ministerios digan, ¿por qué me tocó servir en esto? Algún día que están cansados o que se sienten fatigados o a veces intimidados del ambiente que habrá allí. ¿Sabes una cosa? No todos están dispuestos a ir ahí. Por eso Dios te llamó y te he puesto, te dice el Señor, yo te he puesto ahí para que puedas mostrar mi amor y puedas mostrar la misericordia que les tengo, para que puedan ver a Dios en tus ojos, para que puedan verte amando a pesar de su necesidad, de su pecado, de su injusticia. Esos son los vasos de misericordia, los que se ponían en el camino, en las encrucijadas. Es que todo en aquel tiempo era de caminar a pie. Caminaban grandes distancias a pie. Y quizá iba alguno muriéndose de sed, pero ahí estaba ese vaso de misericordia. La gente sacaba de su casa y los ponían en lugares estratégicos para que el sediento pudiera beber. Son personas que viven en secreto, que son testimonios públicos. Y Dios los pone en lugares difíciles, en trabajos donde hay mucha presión. Los ha llamado a una tarea muy especial. Ellos están llevando el mensaje donde hay sedientos, donde hay leprosos, donde hay gente que necesita al Señor. Vivan una vida segura en Dios vivan una vida segura en Dios por medio de este testimonio que ven en cada uno de ustedes. Yo sé que quizás sus hijos dirán, ¿por qué tener que ir todos los días fulano a la plaza? ¿Por qué tenemos que cuidarnos de los que nos acechan o de los que pueden agredirnos? Ángeles van con ustedes. Ángeles los protegen. Te he llamado, dice el Señor, para que seas un testimonio público a la orilla del camino. Ahora, ¿cuáles son los vasos de honra? Los vasos de honra eran aquellos recipientes como de 5 galones de capacidad, donde eran lavados diariamente, pero con celo, con esmero, con la escobeta, con el jabón, con todo lo que podían, porque tenían que ser vasos muy limpios. Eran puestos a la orilla de la puerta de la casa para que todo el que llegara tomara, quitara su sed de caminar en el sol, en el camino polvoriento. De esa misma agua con una palangana tomaban y lavaban sus pies para que ellos
pudiesen sentirse más cómodos. Imagínate caminar con sandalias por tanto distancia, que quizá había piedritas, quizá había la tierra, dolía, pero el agua fresca de la vasija de honra refrescaba los pies. No solo en las casas eran puestos estos vasos, también en los templos. En el templo eran, pero muchas tinajas las que ponían. Y entonces a veces había que visitar el templo cada año. Y cuando habían terminado, pues aquello quedaba horrible de sucio. Había heces de los camellos, de los burros, de las ovejas que llevaban al sacrificio. En fin, todos esos vasos de honra eran derramados. Y dicen que cuando se derramaban sobre las escaleras del templo, todo el atrio, dice que a las personas que estaban ahí les cubrían hasta el tobillo, de tanta agua que se derramaba ahí para la limpieza. Y entonces los vasos de honra son los hombres y mujeres que diariamente tienen una comunión con el Señor para ser llenos de su presencia, para ser llenos de su Espíritu Santo, para recibir la revelación de Dios, de su palabra. Y entonces, en verdad, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Hay una característica muy fuerte en estos vasos, porque jamás son desechados. Siempre están sirviendo, o de un modo o de otro. Porque cuando estos vasos y estas vasijas se despostillaban, se les caía el asa, se les caía el pico por donde servían, eran rotos. Entonces, como eran tan limpios, lo llenaban cada año con la ofrenda de las primicias. Llevaban la ofrenda al templo con el grano. En ese tiempo se acostumbraba a llevar el diezmo pues de lo que habían cosechado. Así que usaban esas vasijas para eso. Vaya, esas vasijas nunca quedaban sin uso. Siempre servían, porque eran tan limpias que nunca faltaba uso para ellas. Y ya cuando el dueño de la vasija veía que estaba pues demasiado desquebrajada, pues ya llevaba la ofrenda y ahí la depositaba. Y allí se quedaban esas vasijas, pero luego alguien del templo, uno de los siervos, las tomaba y las llevaba otra vez al alfarero. Así es que Dios nos está llamando para que primeramente tengamos agua fresca en nuestros hogares. No podemos ganar la ciudad si no ganamos nuestros hogares primero. Dios está llamándonos a traer nuestra vasija limpia y ser llenos de su Espíritu para que cuando nos encontremos con personas sedientas, ellos puedan beber de ti. Qué hermoso se siente eso. Qué hermoso cada vez, cada día que tú te vas a dormir y dices, wow, hoy alguien bebió de la palabra que yo le hablé. Hoy alguien sediento, casi muerto de sed, alguien resucitó por la palabra. ¿Sabes? Hay sed allá afuera, hay sed en tu familia. Dios está levantando en cada persona aguas frescas. Y quiero preguntarte, ¿es fresco tu testimonio? ¿Es fresco tu testimonio? En este tiempo hay una fuente abierta en los cielos y Dios quiere usarnos a todos. Él te pone en la puerta de tu oficina, los que trabajan en oficina, para dar de beber al sediento.
para que vean el amor de Dios en ti. ¿Sabes? No todos somos pastores, no todos somos personas que trabajamos en el templo, pero sí, el lugar donde Dios nos ha puesto es un llamado de Dios. Entonces ahí tienes que ser una vasija de honra y dar de beber a tus empleados, a tus compañeros, a tus, pues los que trabajan contigo, los que vienen, tus clientes. Hay una persona que me asombra, él es abogado y dice: nadie se va de mi oficina sin oír el plan de salvación. Y nadie se va, que han llegado a divorciarse, nadie se va reconciliado. Vasija de honra, en lo secreto, pero haciendo su papel. Tu esposa te espera en la casa con comida fresca, lista. Háblale palabras que la refresquen del cansancio, sé agradecido. Tu esposo llega cansado de fuera, llega sediento. Esposa, háblale palabras que lo animen. Alimenta su corazón con palabras de aliento, con palabras de ánimo. Sé agradecida, hijos. Sus madres han trabajado por ustedes, quizás lavando el uniforme, en muchas maneras preparando la comida. Asegúrense de ser agradecidos. Asegúrate de hacer algo por tu madre, por tu padre, antes de que acabe el día. Dios está buscando hombres y mujeres que carguen esa fuente dentro de sí para dar de beber al sediento. Y está provocando en nosotros que tomemos su palabra, la leamos a diario y tengamos esa comunión y ese devocional con Él, y para que Él nos pueda revelar y darnos simplemente no solo una experiencia, sino llenarnos. Él quiere abrir su fuente y renovar las aguas espirituales en ti, porque tú necesitas ser útil para toda la buena obra a la que Él te ha llamado. Pero saben que cuando esos vasos de honra se desgastaban y se quebraban, se dañaban, pues los llevaban de nuevo al alfarero, y ahí pues el alfarero tenía un problema, porque el barro nuevo y fresco no pega en el barro que ya fue horneado. Entonces, lo que hacía el alfarero era salir afuera y buscar unas que se llaman sanguijuelas, y las traía y las machacaba en un mortero, y con esa mezcla pegaba las asas, el pico, vaya, todo lo que estuviera mal, y lo unía, y después otra vez al fuego. ¿Sabe qué? No tengas temor al fuego. Esa sangre preciosa de Jesucristo es la que hace que el alfarero Jesucristo pueda pegar los pedazos viejos. ¿Cómo me quebranta eso? ¿Cómo me conmueve? Que a pesar de que ya fue a la cruz y sufrió el Calvario, aún tenga que todavía estar restaurándonos cada vez que nos rompemos. El Señor, nuestro Dios, salió y al no encontrar a nadie, trajo a su propio Hijo y lo aplastó, lo apachurró, y su sangre preciosa
hace posible que tú y yo podamos volver a casa del alfarero y pasar, sí, por el fuego. Pero sabes una cosa, el Señor nos dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Y si pasas por el fuego, la llama no arderá en ti. ¿Recuerdan esos jóvenes, Sadrach, Mesach, Abednego, que estaban en el horno ardiendo? Mejor se quemaron los que estaban atizando. Esos muchachos no estaban solos en el horno, estaba Jesús con ellos. Y cuando salieron, dice que sus ropas ni siquiera olían a humo. No temas entrar en casa del alfarero. Vamos a orar, ¿qué les parece? Nos ponemos de pie. Tú tienes que ser restaurado, tienes que ser restaurada, porque nuestro corazón a veces se carga de descuido. Hay mucha distracción en el mundo entero. Ahorita los medios y todo nos ofrecen distracciones y nos ofrecen muchas cosas divertidas que estar viendo y oyendo. Podemos ser víctimas del descuido espiritual. Podemos ser víctimas del abandono, que ya te abandonaste, que ya te quieres como yo. Por ejemplo, Dios está llamando ahorita a los ancianos, a los mayores, que estamos jubilados y creemos que ya pasó el tiempo del trabajo. No ha pasado el tiempo del trabajo hasta que el Señor venga, hasta que Él venga por nosotros. Y no importa nuestra condición, Él nos restaurará, Él nos levantará. Y el descuido, el pecado, la falta de perdón, la ira, el enojo, la gritería, no sé cuántas cosas puede haber en nuestra vida, pero vamos a alzar nuestras manos y decirle: Señor, perdona nuestra dureza de corazón. Señor, perdónanos por la apatía. Perdónanos, Señor, por la tibieza. Perdónanos, Señor, por nuestra indolencia, nuestro descuido espiritual. Perdónanos, Padre, no queremos ser vasos de inmundicia ni vasos de deshonra. Queremos pedirte que nuestra vida sea útil para ti, Señor. Queremos ser vasijas de honra, en el nombre de Jesús.